Sí, sí, estoy o no estoy. Sí, te escucho. Yo entiendo, lo que me resulta muy ¿Quién difícil es habla? acordarme los nombres de las hormonas y de las... los nombres bien específicos me resultan muy difíciles. Se entiende el proceso, Bueno, está lo bien. entiendo bien, especialmente con los dibujos. Ajá. Ahora los nombres de todas las hormonas, ya no sé si tengo todos los megas, pero voy a tratar. Está bien, pero si te acordaras todo lo que vimos con los nombres y todo, no sé, ya no te hace falta estudiar, digamos. No, no me los acuerdo. No, está todo La verdad. bien, está todo El bien. proceso sí, se entiende muy bien y es re interesante. Pero bueno, los nombres de las hormonas y el feedback, lo que va, lo que sube, lo que viene, son muchos. Está bien, Hoy me parece que capaz me lo pongo a estudiar y lo vamos asimilando, ¿no? totalmente, pero justamente por eso se los presentaba así. Les doy primero el eje y es como decir los casilleros, y después esos casilleros los vamos llenando con los distintos nombres, y después acordarse los nombres. Luna, papa. Listo. Ay, este animal tiene, loco, no come nunca. Vamos, toma. No sé si alguien me preguntó algo o comentó algo en su casa, pero no entendí. Ay, perdón, profe, peleando con mi perra. Ok, ok. Está todo bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? Sí. Bárbaro. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Che, lo que no estaba viendo acá, antes tenía chat. ¿Por qué no veo el chat ahora? En la... Sí, está, el chat Está el está, ¿eh? chat, ¿Y dónde Yo acá lo está. puedo ver. ¿Dónde está? Hay un... No lo veo. Hemos Es como un escrito cosas. Sí, está. Hay un cuadradito adelante como un mensajito, al lado de la manito. Está más acciones. Está La ¿El el dibujo manito. o la manito? al lado de la manito y al lado de las personas. No. Hay tres puntitos, me parece el chat desapareció en un momento. El tres puntitos de las más acciones los tengo, pero tengo los tres puntitos, Al lado hay No, no lo tengo. la mano. No, tengo los tres puntitos, la mano y el ocultar participantes. No tengo el chat. Ah, y en el medio de esos dos está el chat. Ni siquiera me está apareciendo el chat, ¿eh? Profe, en un momento desapareció. ¿Cómo? En un momento desapareció el chat. Yo también lo tenía y después... Ajá. Me parece el chat. A mí tampoco me parece el chat. Bueno, esos son problemas de la plataforma. Son problemas de la plataforma. Si alguien escribió por chat y quería preguntarme o comentar algo, no aparece. Así que si quieren podemos ir viendo en el chat del aula virtual. ¿Sí? Vamos a ir voy a poner aparte en otra ventanita el chat del aula virtual por si alguno quiere preguntar algo. A ver, y la manito sí está. Bueno, qué sé yo. Qué raro. ¿Será que los que aparecemos como invitados no tenemos el chat? Ah, puede ser. Puede ser. Es posible. Por lo que veo es una licencia limitada, porque no tiene posibilidad tampoco de hacer encuestas. Bueno, ya veremos. Mientras tanto vamos haciendo feedback oralmente. Voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a continuar. ¿Se ve? ¿Se ve, gente? Sí, se ve bien. Sí, se ve, pero alguien tiene el mic abierto. Sí, y hay una radio, una tele encima. Y ahí lo apago, muy bien, gracias. Bueno, entonces, yo ya les puse acá qué pasa si hablamos de hormona tiroidea. Tenemos que
en hipotálamo hay ciertos núcleos hipotalámicos que liberan una sustancia que es una neurohormona, que como neurohormona por su acción se llama factor de liberación, que es, esa sustancia se llama TRH, o sea, factor de liberación de hormona tiroidea. R es por release, H por hormone y tiroidea, hormona tiroidea, ¿sí? La T de tiroides, ¿sí? Perdón. Opa, vamos ahí, de nuevo. Entonces, tenemos hipotálamo, cierto núcleo del hipotálamo libera factor de liberación de hormona tiroidea que sobre el lóbulo anterior de la hipófisis estimula, bueno, espero que no escuchen el auto, está tocando bocina ahí, que sobre cierta, que estimula en hipófisis anterior la producción de tirotrofina, que es la hormona trófica que actúa sobre el metabolismo de la glándula tiroidea, que por estímulo de la TSH o tirotrofina produce T3 y T4, ¿sí? O sea, hormona tiroidea por la composición química T3 y T4, y también produce calcitonina, que creo que acá no lo puse, ahora no lo puedo ver, puede estar el cartelito de compartir pantalla, pero creo que puse T3 y T4 nada más. Bien, la tiroides es una glándula que está ubicada a nivel de la laringe y la tráquea. Tiene una función muy importante en lo que es la regulación de lo que se llama el metabolismo basal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Interviene en la regulación de la síntesis de proteínas, también estimula la producción de mitocondrias en las células, y también aumenta el consumo de oxígeno y la producción de calor. Eso a nivel de metabolismo basal. ¿Cómo hace para aumentar la producción de calor y el consumo de oxígeno? Porque estimula la glucólisis, la lipólisis y la proteólisis, es decir, estimula la degradación principalmente de glucosa y de lípidos para producir energía, ¿sí? Y luego de proteínas también. O sea, son reacciones catabólicas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las primeras clases de catabolismo? ¿Sí? Acciones que tienen que ver también con el sistema simpático, aunque no tenga que ver exactamente con el sistema simpático la función de la tiroides. La tiroides por sí misma produce esto, ¿sí? Y más allá de circunstancias que producen la activación del sistema simpático. Esto es metabolismo basal, ¿sí? Por eso las personas que sufren de hipotiroidismo son friolentas. El cuerpo necesita cierta temperatura más o menos constante, que está entre los 36 y los 37 grados más o menos, como para que todas sus funciones metabólicas estén de manera, funcionen de la mejor manera posible, digamos. Estén dentro del rango de funcionamiento de todas las funciones, normal de funcionamiento de todas las funciones metabólicas. De eso se encarga la tiroides, de mantener la temperatura corporal en ese nivel. Aparte del aumento de síntesis de proteínas y de mitocondrias, como les decía. Otra de las funciones de la tiroides tiene que ver, parecida también
a la acción simpática, tiene que ver con el aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Y también, no menos importante, interviene en el crecimiento y en el desarrollo. ¿Por qué? Porque potencia la acción de la hormona de crecimiento, ¿sí? Y también potencia la acción del el factor de liberación de la hormona trófica de la hormona de crecimiento, ¿sí? Es decir, si yo hablo, ahora vamos a hablar, la hormona de crecimiento tiene lo que se llama la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona el factor de liberación de la hormona de crecimiento, que estimula la producción de somatomedina, que es la hormona trófica que produce activa la producción de hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, la tiroides actúa a este nivel y a este nivel en la producción, potenciando la producción de hormona de crecimiento, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de la función... Sí, espera que termino con esto y te escucho. ¿Cómo es que potencia el efecto de la hormona de crecimiento estimulando el factor de liberación y la hormona trófica de la hormona de crecimiento? Estimula el desarrollo y la diferenciación celular, ¿sí? El desarrollo tisular y la diferenciación celular, y estimula el crecimiento corporal. Y también, importante también, tiene una acción muy importante a nivel del desarrollo del sistema nervioso, tanto en etapa fetal como en etapa peri y postnatal y en la infancia. Por lo tanto, vamos a ver el déficit de hormona tiroidea en los primeros estadios de la infancia. Va a perjudicar el desarrollo intelectual, la memoria, y va a producir trastornos incluso en la personalidad. ¿Quién preguntaba? No, sí, pero hay una chica que está pidiendo para entrar, pero yo no sé cómo se invita a la gente. A ver. Y se está perdiendo la clase y estaría bueno que la escuche. Veamos, ver. María Ledesma es. Yo no la veo. A ver. Ocultar por sí, yo veo. Ahí. No, lo único que veo es Palacios, que está con la manito levantada. Alguien que. Te bajo la mano si alguno puede, porque yo no la estoy encontrando y no sé cómo se hace tampoco. Yo tampoco. ¿Quién es? ¿Me dijiste? María Ledesma. Alguien que vea. Yo no la estoy viendo, a María Ledesma. No estoy viendo a nadie que pueda estar invitando. ¿Alguien puede darle entrada? Yo no la veo tampoco, estoy buscándola. No, la tendrían que ver arriba de todo. A ver. No. Sí, no está. Alguien que no esté invitado, que no figure como invitado. Sí, acá me dicen en el chat que se le cerró y está esperando que lo acepten. Bueno, alguien que acepte a María Irma, por favor. Ahí le dijeron que salga y que vuelva a entrar. Ajá. Bueno, alguien que ve el chat. Bueno, vamos a ver si puede entrar. Mientras tanto, estén atentos, por favor, a si pueden hacer
entrar la compañera. ¿Sí? Bien. Ahí están intentando. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos con la tiroides. Y les contaba la función de la tiroides, ¿sí? Regulación del metabolismo basal, influencia en el funcionamiento cardiovascular y respiratorio, y su papel en el crecimiento y desarrollo, tanto en el crecimiento corporal, la diferenciación celular, como a nivel del sistema nervioso en general también, por lo tanto en el desarrollo psicocognitivo. Entendida más o menos la dinámica y la función de la tiroides y de la hormona tiroidea, vamos a ver qué pasa en la patología, es decir, en el hiper y en el hipotiroidismo. Que de lo que se trata es de razonar, ¿sí? Ustedes, por lo que decía, ¿quién era que estaba hablando hace un ratito que decía que no se acordaba tanto los términos y las palabras? Acá te tenés que acordar. ¿Quién era? Que no me acuerdo. Agustina es la que no te acuerda, la que Sí. tiene poca memoria. Agustina, bueno, me siento totalmente identificado, Agustina, no te preocupes. Bueno. Por suerte hay cosas sí, es increíble, ¿no? Hay cosas de los pacientes que no sé cómo me acuerdo, porque después hay otras cosas que, la verdad, es así, es raro cómo funciona la memoria. Lo vamos a ver, coming soon, clase, materia que viene. Entonces, no tenés que acordarte mucho, tenés que acordarte TRH, tirotrofina o TSH, todas tienen un H al final, tanto los factores de liberación como las tróficas en todas, ¿sí? Si hablas de tiroides es tirotrofina, simples tróficas, trofina, tiroides, trófica de la tiroides, tirotrofina, es facilísimo. Y factor de liberación de tirotrofina, ya está, es re fácil esto. En serio les digo, muy fácil. Y cuando saben cuál es la función, si es hiper, eso está exagerado, si es hipo, eso está disminuido. Es muy fácil. ¿Sí? Se tienen que acordar la hormona y la función, todo lo demás se razona. Hipertiroidismo. Aumento del metabolismo basal. Por lo tanto, voy a tener mayor producción de calor, por lo tanto mayor sudoración, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, trastornos menstruales a todo esto, como la compañera que mencionaba antes del recreo, pérdida de peso corporal generalmente, no siempre, hay casos que a veces no se da, pero esa pérdida de peso corporal, ¿por qué tiene que ver? Porque aumenta el metabolismo basal, por lo tanto, tengo más lipólisis, ¿sí? O sea, tengo degradación de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque está aumentada la producción, produce más calor, para producir más calor necesito degradar tejido adiposo, hacer lipólisis y también hacer glucólisis. Por eso hay baja de peso corporal, hay pérdida de peso corporal. Y también un signo, un signo médico, lo que se conoce como exoftalmia. ¿Vieron los ojos saltones? Aparecen saltones porque se pierde el tejido adiposo que está alrededor del globo ocular, de los glóbulos oculares. ¿Sí? Ese es uno de los signos característicos del hipertiroidismo, ¿sí?
Imagínense que todo este cuadro va a estar asociado, puede estar asociado a síndromes depresivos, tanto a nivel primario como secundario. ¿Qué quiere decir esto? Secundario es por el afrontamiento de toda esta problemática, ¿sí? O primario porque influye de alguna manera a nivel límbico, provocando también alguna sintomatología depresiva. ¿Cuáles son las características desde el punto de vista psicológico de presentación del paciente hipertiroideo? Hiperemotividad, irritabilidad, inestabilidad emocional, insomnio, angustia, incluso hostilidad reprimida, según el libro. Esta hostilidad reprimida, la verdad. En fin, pero bueno, puede pasar. La hostilidad es hostilidad, a ver, ¿sí? Depende de cómo se manifieste, pero es una vivencia de hostilidad, ¿sí? Bueno, María Ledesma volvió a enviar la invitación, a ver si la pueden hacer entrar, ¿sí? ¿Ustedes están viendo la presentación? Ahora sí. Ok. Sí, estamos viendo la presentación. Ok. Sí, Bien, sí, recién no estaba porque estaba viendo, tenía una señal auditiva de chat. Bien, entonces, decíamos, tiroides, función, metabolismo basal, sistema cardiovascular y respiratorio, crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? ¿Sí? Se razona, evidentemente, después de razonar toda la función, y podemos ver también qué pasa en el hipotiroidismo. Principalmente con qué. Y a nivel de adulto, y disminuido todo lo que tiene que ver con la función tiroidea normal, ¿sí? Disminución del metabolismo basal con aumento de peso, ¿sí? Tendencia a la inactividad porque tengo baja tensión arterial, tengo baja frecuencia cardíaca, tengo baja frecuencia respiratoria, tengo poca energía, ¿sí? Entonces evidentemente voy a tener cierta tendencia a la inactividad, embotamiento, somnolencia, indiferencia, tanto cognitiva como afectiva, apatía, inercia psíquica, ¿sí? Y en los niños, por la importancia y por la influencia potenciadora de la hormona tiroidea sobre la hormona de crecimiento, el hipotiroidismo va a producir retardo en el crecimiento e incluso retardo mental, ¿sí? Tema interesante que tiene que ver con lo biopsicosocial. ¿Por qué hablamos de T3 y T4? La hormona tiroidea, cuando se presenta como T3, es porque tiene 3 moléculas de yodo, 3 átomos de yodo en la molécula, ¿sí? Y T4 es porque tiene 4, ¿sí? Que es la más activa. La hormona tiroidea necesita de yodo para sintetizarse, aparte del estímulo a nivel de hipotalámico hipofisiario, ¿sí? Ese estímulo produce que la tiroides, a partir de
ciertos elementos, y el elemento principal en esto es el yodo, sintetice hormona tiroidea, ¿sí? Ahora bien, en muchas regiones, principalmente por ejemplo, en nuestro país, en provincias mediterráneas, ¿sí? Debido a el bajo consumo de pescado, por ejemplo, no se incorpora yodo en la dieta. Por lo tanto, en un momento se tuvo la realmente brillante, simple, fantástica y de enormes efectos positivos, se tuvo la idea de que toda la sal esté iodada, tenga yodo, ¿sí? Por eso toda la sal comestible que se produce en el país tiene yodo incorporado, así como hace poco se decidió que todas las harinas tengan hierro incorporado. Eso es por ley, no es que la harina es buena, entonces te incorpora hierro y te lo ponen en el cartelito para que la compres, todas, ¿sí? Bueno, la sal también, ¿sí? Tiene incorporado yodo, y con esa simple medida de salud pública se evitaron muchísimos casos de hipotiroidismo, ¿sí? Bien. Para que se vea la importancia de lo biopsicosocial, incluso, y para que se vea que las patologías no son solo biológicas y se pueden evitar con medidas políticas, ¿sí? De política pública. Ácido fólico también lo integraron, que es muy importante para No me función. acuerdo si no le integraron a la harina, ¿verdad? Me parece. Sí, le integraron a la harina. Sí. Hoy cambió Sí. muchísimo el pronóstico. Sí, totalmente. Son esas medidas tan simples, ¿sí? Y que con tanto efecto positivo, ¿sí? Es simple hasta desde el punto de vista, digamos, logístico, ¿sí? ¿Cuántas fábricas de sal y de harina tenés? Bueno, dale, son pocas, dale, ponele lo que hay que ponerle, ya está. Se terminó y se distribuye a todo el país. Bien. Vamos a ver si vemos, a ver, ¿qué prefieren, paratiroides u hormona de crecimiento? Hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento. Listo, hormona de crecimiento. Ya está. Listo. Paratiroides. Bueno, ganó hormona de crecimiento. Vamos con hormona de crecimiento. Acá, para el que estuvo muy atento, no creo, no tienen por qué haberlo estado, pero bueno, cuando yo les hablaba de la influencia de la tiroides en el metabolismo, digamos, de la hormona de crecimiento, en ningún momento les hablé de la glándula que tiene que ver con la secreción de hormona de crecimiento. Justamente porque no hay. Es todo a nivel de hipófisis. ¿Qué hace esto acá? Bien, entonces, otro de los núcleos hipotalámicos que veíamos en la primera parte de la clase produce dos tipos de sustancias. Uno es un factor de liberación y otro es un factor de inhibición, en este caso. Vamos a agrandarlo así después no me piden que no veo. Ahí está, ahí se ve.
produce cierto núcleo del hipotálamo somatomedina, que es el factor de liberación de hormona de crecimiento, y somatoestatina, que es el factor inhibidor para la producción de hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, hipotálamo, somatomedina, que estimula en la hipófisis la producción de hormona de crecimiento, growth hormone, por sus siglas en inglés, y somatomedina, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que sobre hipófisis va a inhibir la producción de hormona de crecimiento. ¿Sí? ¿Qué hormona de crecimiento que va a actuar directamente desde hipófisis sobre los órganos blancos, es decir, sobre el músculo y los huesos, estimulando el crecimiento y produciendo también lipólisis sobre el tejido adiposo? ¿Sí? Hay un micrófono abierto ahí que no deja escuchar el resto. Bien, entonces, sobre huesos y músculos estimula el crecimiento. Sobre hígado produce a nivel de hígado factores de crecimiento producidos por el hígado en este caso. El hígado tiene millones de funciones, es impresionante. Y también estimula la producción de glucógenolisis, es decir, la transformación de glucógeno en glucosa. Recuerden que el glucógeno es el almidón de los animales, digamos, ¿sí? Muchas moléculas de glucosa juntas, para decirlo rápido, forman en las plantas almidón y por ejemplo, los seres humanos, glucógeno, ¿sí? Y es una reserva energética. El glucógeno en el hombre y la mujer se almacena tanto en hígado como en músculo, evidentemente porque lo necesito como energía, en el músculo energía disponible rápido, ¿sí? Por eso la cena de un corredor antes de una carrera, fideos, es hidrato de carbono. No así justo antes de una carrera. No voy a comer un dulce justo antes de una carrera porque estimulo la absorción de glucosa en ese momento. Y no necesito absorberla, necesito tenerla en sangre para los músculos. Bien, ¿se dan cuenta cómo funciona la fisiología? Es todo razonamiento. Y les decía, vimos el efecto de la hormona de crecimiento en tejido muscular y huesos, en hígado y en tejido adiposo. Estimula la lipólisis, es decir, la transformación de lípidos en ácidos grasos y otras sustancias, depende del tipo de lípido, con liberación de energía. ¿Qué pasa con la patología en el metabolismo de la hormona de crecimiento? Si tenemos alta producción de hormona de crecimiento, vamos a tener entre otras patologías lo que se conoce como gigantismo, ¿sí? Donde el crecimiento se produce, el crecimiento de masa corporal, ¿sí? Se produce de manera más rápida y más prolongada, ¿sí? Los huesos, por ejemplo, dejan de crecer cuando hay una parte de los huesos largos, por ejemplo, que se llama cartílago de conjunción, que está entre el cuerpo del hueso y
la apófisis del hueso y el extremo del hueso, ¿sí? Por ejemplo, en el húmero o en la tibia, ¿sí? Ese cartílago se mantiene como cartílago mientras el hueso va creciendo, y cuando llegada a cierta edad, después de la adolescencia, ese cartílago se calcifica y el hueso deja de crecer. Bien, eso no pasa en el gigantismo, o pasa mucho más tarde, ¿sí? Y el hueso sigue creciendo. O sea, permanece el cartílago de conjunción. El gigantismo puede ser, y también sigue estimulado el crecimiento muscular, de masa muscular. Puede ser de carácter hipofisiario, se llama gigantismo hipofisiario por aumento de la función de la hipófisis en la producción de hormona de crecimiento. Tiene etiología tumoral generalmente. Se mantiene la armonía estructural, ¿sí? Nada más que el cuerpo es más grande, todo más grande, ¿sí? Y a nivel cognitivo no se producen patologías. Hay un gigantismo de tipo acromegálico, que ahora lo vamos a ver, que es una, digamos, mezcla de gigantismo hipofisiario, ¿sí? Por hiperfunción de la hipófisis, con acromegalia. Por eso ahora lo vamos a ver, porque ahora vemos acromegalia. Y hay también un gigantismo hipogonadal que se da acompañado de una pubertad tardía, donde se prolonga el crecimiento lineal, esto de los cartílagos de conjunción que les decía justamente, pero además va acompañado con disminución del desarrollo genital. Y este gigantismo hipogonadal tiene mayor incidencia en el hombre que en la mujer, así como las patologías tiroideas tienen mayor incidencia en la mujer que en el hombre. Quedan 10.000 cosas para hablar, de patologías tiroideas, por ejemplo, hay 10.000 cosas para hablar. ¿Por qué por qué hay más casos ahora que antes? Hay un montón de hipótesis, aparte, por qué la gran cantidad de patologías tiroides que tienen que ver con enfermedades autoinmunes, ¿sí? Pero en fin, no tenemos tiempo. Otro caso de gigantismo, volviendo a la hormona de crecimiento, es lo que les comentaba, la acromegalia, que tiene una aparición tardía, aparece en la edad intermedia, digamos, entre los 25 y los 30 años más o menos, ¿sí? Donde se produce también un aumento de la masa muscular y de los huesos y de todos los órganos en general. Incluso puede traer ciertas complicaciones. Este aumento desproporcionado puede ejercer cierta presión sobre algunos nervios, produciendo evidentemente dolor y otro tipo de problemas. Las vísceras, también aumenta el tamaño de las vísceras, la piel se engrosa, hay mayor sudoración, aumenta el tamaño de cara, pies, tronco principalmente, y manos, y también suele ir acompañado de hipogonadismo y de disminución de la libido y de cefaleas también. Bien, voy a pasar a alguna patología más. Y respecto a disminución de la función de la hormona de crecimiento por disminución de la función hipofisiaria,
tenemos el enanismo, donde hay evidentemente menor desarrollo osteomuscular, hipotrofia genital, menor desarrollo de la libido, esterilidad, y va acompañada también de, a nivel, esto a nivel médico y a nivel psíquico, va acompañado de hipoactividad, a veces introversión, depende porque acá puede haber respuestas reactivas, depresión y angustia. Esto tiene que ver evidentemente con las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Bien, ¿qué hora es? Ah, bueno, qué bárbaro. Profe, le hago una consulta, porque justo pensaba en la microcefalia, más allá que la etiología es distinta, ¿también se pone en juego lo hormonal cuando hablamos de gigantismo, en ese caso? No, el gigantismo no. Ok. No, microcefalia, gigantismo no. No, justamente no. Listo. Asociémosla entonces. Sí. Bien, podríamos hablar un poco de estrés, pero son las 10 menos 10. Les voy a comentar algo sobre estrés, pero me interesa, a ver, voy a dejar de compartir. Agustina está levantando la mano. Estoy buscando feedback ahora, así que... ¿Alguna duda? Sí, una duda. Con el tema del enanismo, yo pensé que era algo genético. Sí. Pero ¿cómo puede ser pero el enanismo no aparece repentinamente, ¿no? Se nace con enanismo y eso es de una complicación como teratogénica, como que se formó en algún momento en el embrión. No, yo no hablé, cuando hablé de enanismo no hablé no hablé de causas, y tiene que ver principalmente con factores genéticos, ni hablé del momento en el que ocurre, es el factor genético y ya se nace con enanismo, ¿sí? Está bien. Sí puede haber, ojo, sí puede haber trastornos en el metabolismo de la hormona de crecimiento durante la infancia, pero que es tratable y que no son casos de enanismo. El más conocido por todos nosotros es el de Messi. ¿Sí? Sí. Claro. Pero si bien en general la etiología de este tipo de patologías es genética, a veces por mutaciones, ¿sí? En los casos donde no es tan grave es porque hay una secreción, digamos, basal mínima, pero hay de hormona de crecimiento, y que quizás empieza a disminuir a partir de cierta edad durante la infancia, pero justamente por eso es tratable y es reversible, ¿sí? Con tratamiento es reversible, ¿sí? Con medicación es reversible, ¿sí? Con medicación. Gracias. Y ejercicio, ¿sí? De vuelta, hay un montón de cosas para hablar. Por ejemplo, el dormir estimula la producción de hormona de crecimiento en niños, ¿sí? Por eso es importante que los chicos duerman, por ejemplo, ¿sí? Esto tiene que ver con todo lo que hablábamos, entre otras cosas, con lo que hablábamos de ritmos circadianos y conexiones hipotalámicas con formación reticular, por ejemplo, y con tálamo. ¿Quién más estaba preguntando algo? Palacios. Yo. Si tengo una alteración en la hormona de crecimiento, hay una alteración en la hipófisis. Entiendo eso.
Por lo tanto, se ven alterado el resto de las hormonas. No. Porque es la que se encarga, no es la que se encarga No. de la hormona. No. Está bueno que lo preguntes porque sirve para aclarar. Cuando yo les mostraba, voy a compartir pantalla de vuelta. A ver si puedo ir. A ver. Por eso les hablé tanto y les hinché tanto con los receptores. Si ustedes ven que alguien repite algo muchas veces es por algo, ¿no? Les habrá pasado a nivel de pareja incluso. ¿Sí? Che, estoy tirando algún chiste malo, aunque sea para que tiren una sonrisa, algo. Qué bárbaro. Bueno. Estamos estresados. Dale, bueno, pero de estrategias de afrontamiento, por favor, pongámosle un poco de humor a esto. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté de los, los distintos núcleos del hipotálamo que secretan distintas sustancias y tienen distintas funciones, que van a actuar algunos núcleos en ciertas áreas de la hipófisis, otros en otras áreas de la hipófisis? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que, por ejemplo, el núcleo paraventricular de... Claro, que no se van a ver afectado el resto de los núcleos, porque la hormona de crecimiento está afectada a un núcleo. Exacto, ¿sí? Y este si quieren es un, no sé si será, no sé cómo habrá sido antes, no tengo ese nivel de estudio, pero seguramente este tipo de especialización en núcleos es un mecanismo adaptativo, porque justamente lo que hace es que no es que todo el hipotálamo falla una parte nada más, ¿sí? Por ejemplo, el núcleo arcuato tiene que ver con la función gonadal. Entonces, el núcleo arcuato, si funciona mal, va a producir que en definitiva, toda la producción de hormonas gonadales esté disminuida. ¿Sí? ¿Por qué? Pero es ese núcleo y todo lo demás puede funcionar bien. ¿Se entiende? Hola. Sí, perfecto. Ok. Sí, se entiende. Ok. Bien. Tenemos que ir terminando porque son las 10. No llegamos a ver estrés, ni siquiera a ver todas las hormonas. Hay algo que me parece interesante y los voy a comentar y se las dejo picando para que para que lo piensen, porque está bueno, ¿sí? Problematizarse estas cosas, que tienen que ver con lo que estamos viviendo a nivel de pandemia. ¿Se acuerdan cuando les comentaba la interrelación entre sistema endocrino, sistema inmune? La reacción de estrés, entre otras cosas, produce que la respuesta inmune sea de alguna manera deficitaria, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión de lo que lleva mucho tiempo explicar es que el miedo baja las defensas. Los vínculos afectivos importantes, los vínculos de amistad, de amor y de placer, aumentan las defensas. La respuesta inmune tiene dos tipos de respuesta. Una respuesta inespecífica, que es la respuesta más rápida, que está mediada por células, es la respuesta de los linfocitos o glóbulos blancos
si no me equivoco, Natural Killer. Bueno, no lo voy a desplegar y desarrollar ahora, pero hay una respuesta inmune inespecífica que es, para que se den una idea, es como matar mosquitos a cañonazos, ¿sí? Hay ciertos glóbulos blancos que son los linfocitos T natural killer y los T helper, que son los que primero se activan ante cuando el cuerpo no reconoce algo como propio, ¿sí? Esos cartelitos como los receptores, cuando hay en el cuerpo un virus o una bacteria que tiene cartelitos que no forman parte de todo el pool de cartelitos del cuerpo, para decirlo rápido, se producen ciertas reacciones donde intervienen justamente los macrófagos. Son células que se produce secreción de ciertas sustancias, donde también está implicada la respuesta inflamatoria con liberación de prostaglandinas que estimulan que todos los macrófagos se reúnan en ese lugar y empiecen a fagocitar el cuerpo extraño. Ahora, ¿qué pasa? Estos macrófagos son bastante brutos, digamos, no diferencian, entonces te fagocitan la bacteria y te fagocitan la célula de tu cuerpo que está al lado, ¿sí? Pero bueno, es la primera línea de defensa, digamos. Luego, ¿qué viene? Mientras tanto, y justamente por este primer tipo de respuesta, se empieza a estimular otro tipo de respuesta, que es la respuesta más específica, la respuesta inmune más específica, donde se producen anticuerpos que van a ir focalizados para que las células, los anticuerpos van a marcar esos cuerpos extraños, ¿sí? Los anticuerpos son las inmunoglobulinas, ¿sí? Van a marcar esos cuerpos extraños y van a decir, a estas tenés que ir, no al resto, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué les digo todo esto de manera muy resumida de la respuesta inmune? Porque resulta que el estrés y el miedo potencian la reacción inmune primaria inespecífica más violenta que actúa incluso sobre otros tejidos sanos del cuerpo y disminuyen la acción de la respuesta inmune específica secundaria, ¿sí? Por lo tanto, para tener altas las defensas, hay que animarse a tener placer, hay que tener amigos, hay que amar, hay que generar vínculos y hay que afrontar el miedo de otra manera, ¿sí? Todo esto es lo que les comentaba que se viene investigando mucho de todo esto, ¿sí? Y es lo que por lo menos me interesaba comentarles porque tiene que ver con lo biopsicosocial, tiene que ver con lo que estamos viviendo en este preciso momento y tiene que ver con todos los temas que estuvimos viendo en estas clases. Bien, damos por terminada las clases, pero no la cursada. Francisco, una consulta antes de terminar. Sí, ¿quién habla? Silvana Cupi. Porque no sé si lo dijiste al principio de la clase, no había entrado todavía en la conferencia.
La semana que viene para el parcial es en el mismo horario. Sé que es la misma metodología, pero ¿en qué horario arranca la clase para empezar el parcial? Bien, buena pregunta porque me olvidé decirlo, gracias. Vamos a empezar 5:30, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la misma visión de la otra vez. Si hay gente que puede empezar a esa hora mejor, así podemos terminar, se supone, un poco antes. Va a haber menos inconvenientes seguramente a nivel tecnológico. Los que no pueden estar antes por temas laborales está todo bien, pero empezamos antes justamente por eso. Hay alguien en el chat que está diciendo algo, me parece. ¿Qué más? Parece que María no pudo entrar, va a ser por Teams y voy a ver para que pueda dar el ingreso yo. Por lo tanto, les pido que nadie ingrese antes de las 5:30. ¿Está? Si no, les voy a pedir que se retiren porque necesito yo dar el ingreso. ¿Está? Y lo de antes, va todo lo del primer parcial, más todo lo de la segunda parte de la materia. Por lo tanto es integrador. Y listo, ya todo lo que hablamos. No queda más por dar de clase. Así que nos vemos en el parcial. Un gusto haber estado en esta experiencia de dar clase tan novedosa y donde aprendimos tanto realmente de cómo hacerlo, ¿sí? Desafío importante. Así que bueno, nos vemos en el parcial y luego espero en la próxima materia. Que estén todos bien. Por cualquier cosa está el foro de la clase 11 para dudas y consultas. Gracias, profe. Nos vemos, que estén todos bien. Muchas gracias. 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 Bueno.